Bueno, pues es una buena pregunta, muy interesante y no es fácil de contestar. Pero yo creo que está en la pregunta hay una palabra muy importante, inversor. Llegar a ser inversor. Bueno, inversor yo creo que es necesario que lo sea todo el mundo, sea en instrumentos de más o menos riesgo, de más o menor exposición a la volatilidad, pero a fin de cuentas todo el ahorro hay que tenerlo invertido porque si no vamos a perder valor. El ahorro es completamente necesario, es imprescindible, pero la inversión es absolutamente obligatoria, porque si no perderíamos dinero. Y el camino para llegar a esa inversión es un poquito inverso al que estamos viendo, al fenómeno que vemos en los últimos años, que se está empezando por una inversión muy activa, demasiado activa, muy centrada en el muy corto plazo, pero ya no en días, en operaciones en unas horas, en unos minutos, de forma muy agresiva, y es el camino que están escogiendo mayoritariamente las personas que se quieren adentrar en este camino. Yo creo que tal vez alentados por cantos de sirena, que luego no se trasladan a la realidad cuando vemos cuál es el porcentaje de este tipo de especuladores que tienen éxito y vemos esos ratios tan bajos que tienen de éxito. Pero ese es el camino que están escogiendo. Yo creo que sería el inverso. Yo creo que hay que primero aprender a relacionarse con los mercados financieros, conocer todo el abanico de posibilidades de inversión que tienen, plantearse preguntas internas y plantearse preguntas también a asesores o gestores sobre qué productos son los más adecuados para sus objetivos, aprender a tener objetivos y después poco a poco irse adentrando. Y tal vez sí sea bueno no tomar solo una actitud pasiva. Yo no soy de los que sea de bandos, de pasivos o activos. Yo creo que pueden convivir ambos modelos, se puede ser pasivo en algunas cosas y convivir con otros modelos activos en el corto plazo, pero gradualmente. No creo que haya que dar saltos, es ir aumentando ese grado de actividad poco a poco, subiendo peldaños, hasta encontrar aquel en el que ves que ya no, subir un peldaño más no está mejorando los resultados. Ahí es donde uno se debe parar. Pero no empezar desde arriba, desde la máxima actividad para luego reducirla o acabar rechazando la bolsa porque el resultado es de pérdida, sino empezar por abajo, poca actividad y poco a poco ir pasando a más actividad. Soy un tipo de inversor y asesoro un tipo de inversión en el que hay de todo. Verás, yo creo que el objetivo se plantea a largo plazo, pero no hay que rechazar determinadas oportunidades que se presentan a corto plazo. Claro, que habría que definir, sería muy interesante definir qué es largo plazo y qué es corto plazo, especialmente corto plazo, porque yo le estoy llamando operaciones a corto plazo a operaciones a 3 a 6 meses vista. Una ocasión que puede venir, por ejemplo, pues no sé, recientemente caídas que ha habido en bolsa y que ha presentado pues acciones o activos que no eran atractivos en aquel momento por valoración, se han puesto a precios muy interesantes para tratar de sacar un repunte a corto plazo. Entonces yo creo que, y de hecho en mis carteras y en las que asesoro y en la mía propia conviven ambos modelos. También creo que deben estar conviviendo ambos modelos, es decir, inversiones muy orientadas a objetivos a largo plazo en el que pueda haber una mayor exposición a renta variable, pero también combinado con activos más seguros y más líquidos, porque a fin de cuentas estamos hablando de la inversión del ahorro. Y podemos tener necesidades a corto plazo, necesidad de utilizar dinero del que tenemos invertido. Bueno, pues siempre tenemos que tener de dónde sacar y por eso debe haber también algún tipo de inversión, parte de ese dinero que tenemos en cartera, orientado al corto plazo. Por lo tanto, ni del largo plazo ni del corto plazo. Creo que el objetivo se debe plantear a largo plazo, pero pensando en el corto también. La veo bien, la de las compras periódicas, pero creo que hay más modelos y que estamos abiertos a más modelos. Verás, en la diversificación de mis clientes convive de base, siempre que tenemos renta variable, que puede ser en mayor o menor porcentaje en las carteras, pero de esa parte que hay en renta variable hay una parte que es indexada, pero no es pasiva. No es eso de cogemos el dinero y lo colocamos y nos sentamos encima, sino que es una indexada orientada a largo plazo, pero que es algo activa a corto plazo. Muy sencillita, se basa en desviación típica y hay momentos de entrada y salida dentro del año, siempre hay una parte invertida. Eso sería un paso más a lo que me estás haciendo de una aportación periódica. También podríamos hacer aportación periódica, pero estableciendo zonas de inversión en función del canal de desviación típica a largo plazo.
También podríamos hacer pura y dura la que tú me planteas, la de ir haciendo unas aportaciones periódicas de forma que siempre mantenemos una liquidez en los primeros tiempos, que es cuando hay un mayor riesgo, y también vamos constituyendo una base de ahorro. Esa me parece mejor que la de lo meto todo de golpe, por ejemplo. Me parece mucho más interesante porque estamos preservando una parte de liquidez en un momento en el que todavía a lo mejor la cartera no ha alcanzado el resultado. Por lo tanto, creo una diversificación en cuanto a estilos, porque además estoy en contra en la concentración en un único estilo de inversión. Creo en esa diversificación, en el traslado de mis carteras, y también creo que puede haber distintos modelos, como puede ser la aportación periódica, un modelo indexado o una aportación. El decidir en qué momento hacemos esa aportación en función de la desviación típica, es decir, hay varias alternativas, pero la que tú has propuesto es mejor que no tener ninguna. Yo creo que ese alfa se puede conseguir de varias maneras. El índice está condenado a tener dentro los activos que les corresponden en cada momento, pero el índice es la base y me parece interesante. Eso sí, siempre podemos ser activos dentro de ese índice y podemos modificar en cierto modo nuestra cartera. Un ejemplo, yo tengo comprado, imagínate, IBEX 35, un importe de 10.000 euros, que me están diciendo que hay 1.800 que se corresponden a la exposición a Santander, y a lo mejor el Banco Santander en ese momento pues no está bien. Bueno, pues podría hacer una réplica en sentido inverso y no tener ese Banco de Santander dentro de mi IBEX 35. Pero también podemos generar alfa si somos algo activos con esa cartera indexada. Te voy a decir dos formas. Una, imagínate ese IBEX que tengo comprado. Imagínate que me voy a la desviación típica que plantea el IBEX a un año y que hago una operación de call cubierta. Es decir, tengo el índice y vendo la call desplazada un 18 o un 19% hacia arriba según de precio de ejercicio, según corresponde con la volatilidad. Estoy generando alfa. Al final mi resultado va a ser el del índice más la prima que cobro. También puede ser siendo un poco activos dentro de ese canal de desviación típica. Es decir, hay distintas formas de generar alfa. Pero para alguien que comienza, entre buscar acciones individuales o buscar una indexación, yo le diría que empezará por la indexación. Mucho más cómoda, desde luego, que rentable. Es solo cuestión de paciencia. El índice tiene la ventaja de que no puede dejar de existir. Es un número, es algo que al no existir no puede desaparecer y por lo tanto le va a acabar funcionando bien. Va a tener la rentabilidad del índice más unos dividendos que va a cobrar. Por lo tanto, sí, la recomiendo.